señora viceministra, señora directora de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de IVOS, señor González, presidente del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, señoras y señores ministros, señoras y señores viceministros y viceministras, señoras y señores presidentes y presidentas ejecutivas, señoras y señores representantes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República, distinguidas autoridades de la Alianza para el Gobierno Abierto, señoras y señores campeonas, campeones y reformadores del Gobierno Abierto de América, señoras y señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos. No sé tanto como ustedes sobre gobierno abierto. Podría fallar fácilmente un examen conceptual sobre lo que significa, pero sí sé cuáles son las consecuencias de no tenerlo. Las consecuencias siempre son la opacidad en los procesos de toma de decisiones, el dispendio en los gastos del Estado y de las administraciones públicas, la falta de eficiencia en trasladar en bienestar esos recursos hacia la gente y sobre todo, porque también allí el daño es enorme, las falencias democráticas. Y esas consecuencias de no tener gobiernos abiertos, de no tener gobiernos cada vez más transparentes, gobiernos que permitan a la ciudadanía tomar parte y apropiarse de los procesos de gobernabilidad, constituye uno de los males más grandes en todo el mundo. Y si somos especialmente críticos en América Latina, es porque aquí vivimos, es porque de aquí somos. Pero este es un mal que también afecta a todas las naciones, grandes o pequeñas, ricas o pobres, llamadas más desarrolladas o no. Ya hace varias décadas tuve la fortuna, por circunstancias absolutamente fortuitas, de participar en la creación de Transparencia Internacional. Fui uno de los firmantes del acta constitutiva de esa organización en Alemania. Y una de las cosas que más llamó la atención a quienes estábamos allí, en ese acto, fue precisamente constatar cómo en algunos países europeos, por ejemplo, se descontaba del pago de impuestos los recursos que se pagaban en sobornos a los países africanos, en este caso, y cómo había porcentajes que cubrían los respectivos pagos por actitudes amistosas con respecto a esas empresas, desde los jefes de Estado hasta los directores de departamento. Y hemos sabido a partir de allí muchas otras historias que afectan a países muy desarrollados que sin embargo prohíjan ese tipo de prácticas que también son moneda de curso común en naciones no tan desarrolladas, no tan ricas y no tan democráticas. O sea que el mal, como un virus pernicioso, atrapa a todas las sociedades, golpea a todos los sistemas políticos y no importa si son más democráticos o menos, allí también se incuba la corrupción, porque no es cierto que en los países presuntamente más democráticos, porque no lo son tanto, no hay corrupción, que también la hay. Es por lo tanto un mal endémico, generalizado y mortal para cualquier Estado. Y es además indecoroso, indecente para que cualquier pueblo lo tolere. Por eso cuando se presenta una oportunidad como esta, en donde gobiernos y sociedad civil se dan la mano para encontrar caminos nuevos, distintos, innovadores, en momentos en que estos pequeños aparatos, independientemente de la marca que sean, han dado nuevos instrumentos para la transparencia y para la posibilidad de interconexión entre los pueblos, entre las organizaciones, entre los movimientos y entre los liderazgos. Hagamos un esfuerzo nuevo, renovado, firme, fuerte para lograr que el objetivo de dar luz allí donde había oscuridad se concrete. Y en ese sentido, me gusta pensar que el gobierno abierto no es un destino, sino un proceso. Es decir, un camino que hay que recorrer en etapas sucesivas que no terminan al llegar a un punto, sino que en ese punto de llegada se inicia otro que continúa,
que esto que ha venido convirtiéndose en una gran marejada internacional que tiene en América Latina una de sus puntas más felices, porque es uno de los lugares en donde más ha avanzado, continuará siendo arrollador, un fenómeno que involucre cada vez a más naciones, a cada vez a más personas. Y eso lo digo con satisfacción, porque al final, eso que describo como un proceso tiene apellido, es un proceso cultural. Y eso conlleva una obligación de perseverancia que no necesariamente se da en otros procesos parecidos. Como científico social estoy acostumbrado a mirar los procesos. Me enseñaron en la universidad que los acontecimientos por sí solos significan poco, aunque puedan tener un hondo impacto en el corto plazo, pero hay que concatenarlos. Hay pequeños logros, hay conquistas que se alcanzan en estos eventos, en estos episodios, pero la historia no es episodio. La historia es un conjunto en donde los procesos y los sistemas se integran, y en este caso, el de la transparencia y el gobierno abierto es un magnífico ejemplo de ello. Tiene que ver con el cambio en la forma como pensamos, en la forma como nos comportamos en la vida pública, que tiene un correlato en la vida privada, ciertamente, porque no existe tal cosa como un político o un tomador de decisión que solamente actúa en lo público, también tiene responsabilidades privadas. No se puede cortar una cosa de la otra como si fuera un trozo de carne. Y por lo tanto hay una complejidad en el proceso de apertura de las operaciones públicas que tiene que ser acometido precisamente buscando esa integralidad. Pero hay otra característica que también me impacta mucho en el debate sobre gobierno abierto, y es la necesidad de lo interinstitucional, de lo plurisectorial, cómo tenemos que pegar a las instituciones para que actúen en conjunto, todas ellas, tanto las del gobierno central como las del gobierno autonómico, en el caso de Costa Rica, o los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y también ciertamente los poderes legislativo y judicial, porque el gobierno abierto ha de entenderse en el marco de un Estado abierto, no es únicamente algo que se circunscriba al Poder Ejecutivo, que tiene responsabilidades en la primera línea de trinchera, pero que tiene también obligaciones que no le son propias, sino que son derivadas precisamente de las relaciones con los otros poderes del Estado. Por eso la complejidad de este tema. Y es muy probable que no lo veamos terminado todo ello, y que siempre haya vacíos que llenar. Cuesta mucho alcanzar la perfección en esta materia, aún si entendemos los avatares de la política y la necesidad de ciertas flexibilidades que, sin llegar a ser opacas, sí lancen algunas dudas sobre los procedimientos con que algunas veces actuamos, porque también es cierto que hay que ir más allá de la legalidad en materia de gobierno abierto, y eso lo hemos dicho ya muchas veces en los últimos años en Costa Rica. Hay fenómenos que, siendo enteramente legales, no por ello son moralmente aceptables o éticamente aceptables, y por lo tanto la responsabilidad del gobierno abierto también tiene que tomar en cuenta esos fenómenos, no para convertir al gobierno abierto en un tribunal de conciencia, que no se trata de eso, porque no tenemos ni los recursos ni la capacidad, y probablemente tampoco la obligación de llegar tan lejos como para convertirnos en un tribunal que juzgue la actividad hasta el punto de ir más allá de lo que establece la ley. Por lo menos deberíamos empezar haciendo lo que la ley dice, eso no es poca cosa. Pero sí para entender que hay una dimensión superior a la ley, y que es allí precisamente donde el cambio cultural también tiene que producirse. Es decir, en la conciencia del funcionario público y también en la conciencia del ciudadano y de la ciudadana que demanda de esa funcionaria, de ese funcionario, una actitud diferente frente a la toma de decisiones en procesos complejos como son los procesos de administración pública. En ese sentido, cuando se habla de las campeonas y de los campeones del gobierno abierto, creo que no se exagera, porque
porque las personas que están trabajando en esta línea de trabajo tienen que ser perseverantes, tienen que ser valientes, porque en algunos casos hablar de gobierno abierto es atentar contra los intereses creados de poderosas maquinarias políticas, económicas o mediáticas, que también las hay. Pero además de perseverantes y valientes, tienen que ser personas sumamente sabias, personas que conocen el detalle de los procesos. Porque también, si se abusa en ese camino y se va más allá de lo que se establecen, de lo que las limitaciones prácticas, razonables los establecen, pues con un gobierno abierto y transparente puede terminar también volviéndose un gobierno muy disfuncional. Tiene que haber balance, tiene que haber equilibrio, tiene que haber mesura. Eso es cierto en la vida en general, pero es especialmente cierto en la política en tiempos de transición y en tiempos de renovación como los actuales. La prudencia, el entendimiento integral de los fenómenos, la inclusión de las nuevas fuerzas sociales es algo que requiere de mesura, de balance, de equilibrio, de entendimiento, de sabiduría. Y a ese respecto quisiera resaltar la presencia de la sociedad civil como una nueva fuerza, nueva no en un sentido histórico, porque la sociedad civil ha estado allí desde hace mucho tiempo, pero sí nueva en un sentido orgánico, es decir, a la sociedad civil en esta lucha como un agente que ha encontrado un nicho necesario para preservar la naturaleza participativa de la democracia, que es al final de cuentas el componente, yo diría que el segundo componente esencial del gobierno abierto, siendo el primero la claridad, el respeto a la ley, el respeto a la institucionalidad. Y en ese sentido hay que darle la bienvenida a la participación de la sociedad civil, entendiendo que esta constituye una parte fundamental del nuevo ordenamiento político de nuestros países, crecientemente democráticos, aunque todavía imperfectamente democráticos también. Por lo tanto, me complace muchísimo saber que estamos realizando este esfuerzo en Costa Rica. Comprometo los mejores esfuerzos del Gobierno de la República en ese propósito. De los tres pilares que orientan la labor de este gobierno, que tomó posesión el 8 de mayo pasado, es decir, acabamos de cumplir 6 meses de gestión, el tercero y uno de los más importantes es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión que realicemos, y esperamos que ese compromiso podamos cumplirlo con rigurosidad y con puntualidad. Ayer noche estábamos presentando el Plan Nacional de Desarrollo y precisamente este es un componente nuevo y fundamental de ese Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, se pueden decir muchas cosas de la boca para afuera y en lo retórico adherirse al principio de transparencia y de apertura gubernamental simplemente como una inspiración momentánea que se lleva el viento. Yo espero que eso no ocurra en este gobierno, pero también espero que eso no ocurra en ningún país de América Latina. Es decir, que entendiendo como hay que entender que este es un proceso de aproximaciones sucesivas que no encuentra la perfección en un acto, sino que tiene que entenderse como un complejo y renovado compromiso permanente de acciones de mucha gente, sí es un objetivo al que nos vamos acercando en esa lógica del proceso que no acaba nunca, pero que son etapas que se van cumpliendo de manera cada vez más perfecta, progresiva, muchas veces gradual, pero esperemos que sea un proceso que no tenga vuelta atrás. Les felicito, les hago un reconocimiento por el trabajo que han realizado ya desde hace muchos años sus organizaciones y sus gobiernos, y les insto para que los próximos días de reflexión y de acción aquí en Costa Rica sean de mucho beneficio para todos los pueblos de América. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por sus inspiradoras palabras.